Hay un tema que siempre que lo predico me apasiona porque yo enseño que no podemos dar de lo que no tenemos y no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Y cuando leemos en la palabra acerca de Jesús, que dice experimentado en quebranto, estamos leyendo una frase poderosa en la vida de nuestro Señor Jesús, que para poder llegar a ser el Salvador del mundo tuvo que experimentar muchos quebrantos. Y por eso uno de los nombres que se le da a Jesús es varón de dolores. Imagínate que el Salvador del mundo sea llamado varón de dolores. Lo que tuvo que atravesar Jesús para poder llegar a la cruz y poder otorgarnos a nosotros la salvación. Varón de dolores porque no importa cualquier dolor que tú atravieses en la tierra, no importa cualquier adversidad que tengas que atravesar acá en la tierra, ningún dolor en esta tierra se compara con el dolor de la cruz del Calvario. Ninguno. Y por eso cuando nosotros estamos en procesos, estamos en medio del dolor, de la crisis, de las circunstancias, el Señor puede venir a ti, poner su mano en tu hombro y decirte: yo sé lo que eso duele. Por eso fue llamado varón de dolores, y no por un simple título, sino porque sencillamente fue experimentado en quebrantos. Amén. Están como muy callados ustedes hoy. El servicio de las 6 estaba encendido. No sé qué esa gente tenía. No sé si fue que comieron antes de venir. Diga conmigo: derribado, mas no destruido. Mira, una de las cosas que me tocó vivir a mí en el Evangelio es el momento cuando tienes que perderlo todo. Y siempre que cuento esto, cuento tantas cosas porque hay historias de historias en mi vida. El año pasado me reuní con un equipo de Netflix y les entregué el libro y dije: hay que hacer una película de esto. Yo no sé cómo, pero porque a veces tú borras cosas en tu memoria o las ocultas, porque no puedes borrarlas, las ocultas, y de repente saltan a memoria tantas cosas que tú dices: wow, yo no recordaba esto. Y yo recuerdo en un proceso de mi vida donde lo perdí todo y me toca regresar a la casa de mi padre. Tu casa, pierdes tu negocio, lo pierdes todo, todo. De hecho, hasta en la iglesia me dijeron: olvídate de ser pastor. Tú que querías ser pastor, olvídate de eso. En la misma iglesia tú decías: ¿a dónde voy a ir? Si yo donde estaba yo pensé que... Pero eso no me hizo cambiar de parecer con la iglesia y mucho menos con Dios, porque para ese entonces tenía la madurez de saber que era un proceso que tenía que vivir. Y yo, como buen colérico que soy, ¿cuántos procesos son? Vamos arriba. Regreso a la casa de mis padres, lo que era mi habitación. Y entonces ese era el taller de diseño. O sea, ya no tenía habitación, no tenía ni siquiera donde dormir. Era una etapa de nuestras vidas donde estábamos en un proceso económico como familia y yo acabando de perderlo todo. Recuerdo que no había ni siquiera para buscar comprar una cama, mucho menos un colchón, y conseguimos en la iglesia un colchón de una cuna. ¿Sabes? Esos colchones que son pequeños. Yo sé que tengo cara de bebé, pero no para tanto. Y recuerdo que tuvimos que buscar, fuimos a el mesón donde se cortan las telas, todas esas cosas. Y el único espacio que había para colocar ese pequeño colchón era debajo de ese mesón.
Y ahí era donde yo dormía. Y yo recuerdo esas noches donde lo único que tenía en mi visual era la parte de abajo del mesón. Y comenzar a visionar todas las palabras que Dios me había dicho, todas las promesas que Dios me había dado. Y en ese momento puedes pensar, bueno, Dios se equivocó, o sencillamente creo que todas aquellas cosas que pensé que podrían ser de una manera u otra, pues ya no son. Y en esos momentos comenzaba a soñar en mi mente. Qué curioso que nunca tuve ese sentimiento de derrota en mi corazón. Por eso cuando leo a Pablo decir derribado mas no destruido, recuerdo esos momentos de mi vida donde ciertamente estaba derribado porque no tenía fuerza, no tenía ánimos. Pero en ese pequeño colchón, allí el Señor me comenzaba a dar y a recordar y a traer a memoria todas aquellas cosas que Él un día me dijo. Y recuerdo que proceso de Dios al fin, estaba solo, no tenía a nadie. Yo sé que a ti no te ha pasado eso, ¿verdad? Cuando entras en un proceso te quedas sin amigos. Usted no ha vivido eso, no ha tenido que vivir eso. Hay momentos donde te quedas sin amigos, todos se desaparecen. Y yo no tenía ni siquiera a alguien que me llamara para que me diera una palabra de aliento. No tenía a nadie que me dijera, todo va a estar bien. Nadie. Y Dios un día me dice, porque yo sí hablaba con Dios, eso sí. Y por eso te decía hace un momento, hay una parte de la adoración donde tienes que hacer silencio. Y ese silencio es para que Dios te hable. Porque muchas veces llegamos a hablar con Dios y lo que hacemos es un monólogo. Y en ese monólogo hablamos y hablamos y le decimos a Dios tantas cosas y amén. Y Dios se quedó. Tenía tantas cosas que decirte, pero ya te fuiste. Y en esas conversaciones con Dios, Dios un día me dijo, comienza a escribir aquellas cosas que te gustaría que alguien te dijera. Y usted va a ver cómo Pablo, más adelante le voy a mostrar, cómo Pablo hacía eso en un momento de su vida tan difícil. Y aquellos momentos donde yo comenzaba a escribir y publicaba en Facebook, que hoy día Facebook te trae los recordatorios diarios y hay momentos donde me recuerda aquella frase que escribía en aquellos momentos que eran para mí. Ahí nació lo que un día terminó siendo mi primer libro, Nada es imposible. De esas frases en un pequeño colchón debajo de una mesa. Derribado, mas no destruido. Y créeme, yo en mi vida llegué a escuchar muchas veces esas frases o estas voces asesinas y las menciono en el libro. Voces asesinas. Normalmente estas voces asesinas no vienen de las personas que están lejos de ti. Normalmente vienen de las personas que están más cerca de ti. Palabras como nunca te vas a levantar, nunca tendrás éxito, nunca lo vas a lograr. Y comienzas a vivir una vida vacía, llena de fracaso. Y las voces asesinas están desde que llegamos a este mundo. Porque somos programados. Me encanta la programación neurolingüística. Porque somos programados. ¿Ha escuchado frases que dice poquito porque es bendito? ¿Ha escuchado eso? Porque nos enseñaron que la bendición es poca. Frases que nos fueron adiestrando y adoctrinando de que venimos a la vida para sufrir y no para ser bendecidos. Y por eso muchas personas de forma consciente o inconsciente, ellos desean para ti el fracaso. ¿Sabes por qué? Porque ellos también están fracasados.
Siempre he dicho, las personas quieren que tú seas feliz, pero no más que ellos. Las personas quieren que te vaya bien, pero no más que ellos. Es por eso que en el lugar donde muchos fracasaron, ellos también querrán que tú fracases. De forma consciente o inconsciente, porque muchas veces actuamos de esta forma porque no conocemos el éxito de nuestra vida. Cuando no conocemos el éxito de nuestra vida y yo lo único que he vivido es fracaso, entonces yo voy a influenciar en ti lo que yo vivo. No lo que yo no tengo, sino lo que yo vivo. Y ahí donde entra una de mis frases favoritas del libro que escribí, y es que lo que no está en mi lenguaje no existe. Si fuéramos a una tribu indígena allá en el Amazonas y esa tribu ve un avión pasar, ellos no tienen la más mínima idea de que eso es un avión. ¿Por qué? Para ellos es un ave que pasó volando, gigante. Porque ellos no saben que es un avión, porque nunca han tocado un avión, nunca se han montado en un avión, nunca nadie le ha explicado lo que es un avión y nunca ni siquiera han visto de cerca un avión. Para ellos eso es un ave. Diga conmigo, lo que no está en mi lenguaje no existe. Entonces el éxito que no está en tu lenguaje es el éxito que no existe. Por eso debes conectarte con las personas correctas. Porque las personas correctas te van a llevar a lugares correctos y te van a llevar a tomar decisiones correctas. ¿Te imaginas a una mujer casada que está atravesando un proceso difícil en su matrimonio y se junta con una... ¿Qué usted cree que va a pasar allí? La mujer divorciada que no ha encontrado rehacer su vida de ninguna forma le va a decir, tú ves, por eso es que yo no me he casado, porque todos los hombres... No, todos los hombres no son iguales. Todos los hombres que ella escoge son iguales. Porque ella está escogiendo desde lo que no conoce, desde lo que no sabe, desde sus carencias. Ahora, a una persona que le ha ido mal en el amor y de repente pasa una parejita, de esas parejitas lindas, preciosas y bellas que se aman y se dan besos y hablan así como no, bebé, tú tienes hambre, tengo hambre. Y le pasan al lado a una de estas personas que le ha ido mal en el amor y ve ese cuadro. ¿Qué es lo primero que piensa? Y ahora él le tiene que estar siendo infiel, por eso la trata así, porque es mentiroso, falso. Porque lo que no está en mi lenguaje no existe. Entonces para ti eso es mentira, eso es irreal. Y lo vas a juzgar, lo vas a criticar, lo vas a señalar, porque dice, eso es mentira. No, que tú no lo hayas vivido no quiere decir que sea mentira. Que tú no lo hayas experimentado no quiere decir. Yo hablaba con un ateo en estos días y él me decía, tú no eres ateo, tú eres agnóstico. Decía, yo sé que hay algo, pues tú no eres ateo, entonces eres agnóstico. Entonces, ¿cómo tú refutas que millones y trillones de personas han tenido una experiencia con alguien llamado Dios? No hay fórmula científica que pueda rebatir eso. Que tú no lo hayas conocido no quiere decir que no exista. Es más, tengo un pensamiento en cuanto a los que se consideran ateos. Para mí el ateo no existe. El ateo, porque sin negar la existencia de algo es reconocer que existe.
Negar la existencia de algo es reconocer que existe. Yo no puedo decir que el micrófono no existe. No creo en el micrófono porque no existe. No, me dice, prefiero no querer creer en eso aunque exista. Es diferente. Lo que no está en mi lenguaje no existe. Hello. Yo tuve ayer hablaba con los hombres, tuvimos una reunión poderosísima de hombres. Hombres, si usted no vino ayer, lo lamento mucho. No sabe lo que se perdió. Y yo contaba ayer, hablaba de la paternidad. Y yo decía, porque yo tuve dos padres, tuve la bendición de tener dos padres, un padre biológico y un padre de crianza. Con ambos pasé muchísimos años. Pero no tuve un padre presente en ninguno de los dos. Tuve una paternidad ausente, tuve falta de paternidad. Y yo cuando supe que iba a ser padre, yo venía preparándome para adquirir ese conocimiento y esa relación a través de mi Padre Celestial para yo poder darle aún de lo que yo no había recibido. Recuerdo que compré libros y libros de crianza. Conversaba con personas veía que eran excelentes padres. Y sobre todo mi relación con Dios. Porque la manera en cómo te relacionaste o no con tu padre biológico, de esa misma forma te vas a relacionar con Dios. Por ejemplo, si usted tuvo un padre ausente en su vida, no importa si vivieron en la misma casa, porque tu padre pudo haber estado contigo en la casa, pero ser ausente. Si tuviste un padre ausente en tu vida, tú eres de las personas que cree que Dios no te escucha. Si tuviste en tu vida un padre que te maltrató, tú eres de las personas que cree que Dios te va a castigar. Si tuviste un padre que nunca te apoyó económicamente, tú eres de las personas que cree que Dios nunca te va a proveer. O todo lo contrario, si tuviste un padre exageradamente bueno y exageradamente maravilloso, que te lo dio todo, entonces tú eres de las personas que crees que eres el favorito o la favorita de Dios. Lo que no está en mi lenguaje no existe. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de adoración. Mi pueblo perece por falta de diezmar y ofrendar. Mi pueblo perece por falta de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No lo mucho que te oren y te impongan las manos. Es la verdad cuando te enfrentes. ¿Y quién es la verdad? La verdad es dos cosas. Uno, la verdad es Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. La verdad es la palabra de Dios. Conocerás la palabra de Dios y la palabra de Dios te hará libre. ¿Vamos bien? Por eso hay personas que no creen que en su vida pueda pasar algo extraordinario porque no conocen la forma de que eso pueda suceder. ¿Se recuerda la historia que un día les conté del hombre que pensaba que yo era narco? O sea, para los chismosos que no escucharon esa reflexión, ese testimonio, les voy a contar. En una ocasión era la pandemia, en aquel entonces, y una persona, eran militares que era un voluntariado que iban a tu casa a hacerte la prueba. Este hombre fue a la casa y resulta que este hombre fue el primer dominicano que subió el Everest. Luego lo trajimos a una conferencia de hombres, escalando tu propio Everest, y fue impresionante.
Cuando yo lo contacto sin saber que había sido esa persona que fue a mi casa, o sea, yo no computaba, andaba con mascarillas, consigo el teléfono y de repente veo que lo tengo en mi celular, pero yo tengo guardado a esta persona en mi celular y lo tengo como voluntario militar que fue a mi casa. Lo llamo, le invito a almorzar y le cuento el proyecto que tengo para la conferencia, que quiero que él cuente su testimonio. Y yo le cuento, bueno, yo soy pastor. Me dice, ¿tú eres pastor? Sí, sí, yo soy pastor. ¿Por qué en su pensamiento dice que ahí tiene que vivir un narco en esa casa? Porque él cree que la única forma de tener una casa como esa es siendo un narco. Pero cuando tú conoces la verdad te dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y que tú y yo somos hijos del dueño del oro y de la plata. Y si yo soy hijo, soy heredero. Y como heredero puedo heredar todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es. Le hablaba yo los otros días, el domingo, de cómo accesar, bueno, a los que le di la ñapa, cómo accesar a la eternidad. Y qué maravilloso es y saber que puedes tener aquellas cosas en Dios que por tu propia cuenta nunca tendrías. No hay nada maravilloso como eso. Dile a la persona que está a tu lado, pero hay que pagar un precio. Dile a la persona que está a tu lado, hay que dormir en un colchón de cuna. Diga conmigo, derribados, mas no destruidos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Hay alguien que crea esa palabra en su vida. Hay alguien que pueda decir, yo estoy derribado, estoy derribada, pero no estoy destruido, no estoy destruida. Dios todavía no ha terminado contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si yo hubiera creído que estaba destruido en aquel momento, yo no estuviera hoy acá. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Él dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia
Yo estaba acostado, me paré para ir a la cocina a buscar algo que no recuerdo y hago todo el recorrido y a veces me falla el recorrido. Pero no nos vayamos tan lejos, ni siquiera a la cocina. A veces agarro el celular y abro WhatsApp para enviar un mensaje. Lo peor es que era un mensaje importante. Entonces, con el tiempo vamos perdiendo ciertas cualidades. Y cuando las personas jóvenes vienen donde mí, me dicen: pastor, es que me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro. Dice: todavía no tienes la edad suficiente para vivir los estragos de la vida. Eso que estás viviendo, en 5 años más hablamos. Sí, porque lo peor me está pasando a mí. Y cuando escuchas el problema del vecino, te dice: ah, no, pero yo voy bien. Hello. Pablo estaba desmejorándose en salud, estaba envejeciendo y estaba consciente de que pronto iban a venir más sufrimientos, según la historia. Sin embargo, en este capítulo que leemos, Pablo es una inyección de fe ante los sufrimientos que está atravesando. Pablo le está hablando a su alma. Pablo le está hablando a su ser. Pablo está diciéndose a sí mismo lo que nadie en ese momento podía decirle a él. Pero no solamente Pablo se estaba hablando a él. Pablo estaba hablando a sus seguidores también. Y nos está hablando hoy a nosotros, con aquello que él escribió en una carta, hablándose a sí mismo. Y por eso Dios me dijo a mí un día: escribe todo lo que te gustaría que alguien te dijera en este momento. Y fue un gran ejercicio para mí poder rebasar los momentos de soledad, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Porque sí, claro que se sufre. En el Evangelio se sufre. Ser cristiano no es la garantía de que no te pasarán cosas malas. Ser cristianos es la garantía de que aunque te sucedan cosas malas, el Señor está contigo. Pero hay dos cosas que todos tenemos en común. Dos cosas que todos tenemos en común. Nadie quiere desfallecer y todos queremos ser renovados. Pero para ser renovados tenemos que desfallecer. Pero nadie quiere desfallecer. Y todos queremos ser renovados. Pero para ser renovados tenemos que desfallecer. Pero nadie quiere desfallecer. Y todos quieren ser renovados. Pero escúchame, no puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. ¿Cómo podrías conocer al Dios de la restauración si primero no eres quebrado? Suena muy lindo cuando venimos a la iglesia y sabemos: esta es casa de restauración. Amén. Mi casa. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tú. Mentiroso. Dice: quebranta mi corazón. Pero cuando lo quebranta: Señor, pero ¿por qué? Y Dios te dice: tú me dijiste. Tú me dijiste que te quebrantara el corazón. Todo lo
lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero para que crezcas tú. ¿Qué significa menguar? Diga conmigo, disminuir. Hacerme cada vez más pequeño. ¿Por qué me hago más pequeño? Para que Él sea el más grande. Por eso, cuando en tu vida el que las personas te vean está por encima de servirle a las personas, lo único que quieres es lucirte. Las personas que verdaderamente sirven nunca se les ve la cara. Los que verdaderamente sirven nunca se conocen quiénes son. Eso sí, tienen un galardón bien grande en el cielo. Por eso nadie quiere desfallecer. Pero todos queremos ser renovados. Pero para ser renovados hay que desfallecer. Miren, todos sabemos que los sentimientos de fortaleza, los sentimientos de esperanza, de vitalidad, de valor, entusiasmo, fe, duran muy poco. ¿Has escuchado un dicho que dice: la felicidad dura poco? A veces decimos: ay, era tan bonito para ser verdad, era muy hermoso para ser cierto. Porque nos programaron para entender que la felicidad era efímera y pasajera, de que las bendiciones eran temporales. Pero la vida no es estática, la vida no es estable. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Por eso, cuando estemos arriba, procuremos hacer las cosas bien, para cuando estemos abajo podamos tener gente que nos ayude a levantarnos. Porque la vida es cíclica. Si estás pasando por una tormenta hoy, eso también pasará. Pero si te está yendo muy bien hoy, eso también pasará. Si has fracasado hoy, eso también pasará. Pero si estás en las cúspides de tu éxito, eso también pasará. Porque la vida es cíclica. Y como la vida es cíclica, tengo que aprender a estar cuando todo va bien y aprender a estar cuando todo está mal. Y ahí es donde entra Romanos 8:28. Diga conmigo, todas. Es todas las cosas, no dice algunas. Es todas las cosas obran para bien a aquellos a quienes aman a Jesús. Hay una condición. Hay una condición: si usted no ama a Jesús, olvídese, lo que a usted le pase no le va a obrar para bien. Ahí está la condición: a aquellos a quienes aman a Jesús, todo obrará para bien. Y amar a Jesús es obedecerle. Amar a Jesús es comprometerme. Amar a Jesús es servir. Amar a Jesús es estar en el centro de su voluntad. Amar a Jesús es vivir en el propósito. Eso es amar a Jesús. Que no te va a ir bien o no va a obrar para bien lo malo que te suceda si no amas a Jesús. Y Pablo dijo: he aprendido, he sido enseñado a vivir en la abundancia y en la escasez. Abundancia y escasez. Abundancia y escasez. Por eso yo soy popi guá. No me gusta ser ni popi ni guá guá guá. ¿Por qué? Pues yo no tengo problema de sentarme en la acera de la calle a comerme un chimi con alguien, como irme a Don Pepe a comerme una langosta recién sacada del océano. Le dio hambre, ¿no? Lo sé. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Pablo con esto? Es que nada de eso a mí me mueve. Nada.
Nada de eso. He aprendido a vivir en la abundancia. Es decir, la abundancia no me rige, no me domina, como tampoco la escasez. ¿Se recuerdan de la historia cuando yo la mitad de la lata de sardina, la mitad del aguacate? Dios nos enseña en su palabra diciéndonos: si yo soy tu proveedor hoy, también seré tu proveedor mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todos de alguna manera u otra experimentamos el desánimo. Yo tengo la última palabra en mi casa. Mande, señora. Yo tengo padecimientos igual que cualquier otra persona. Adversidades igual que cualquier otra persona. Crisis igual que cualquier otra persona. Pero he aprendido, he sido enseñado a estar firme en Cristo Jesús cuando las cosas van bien, como cuando las cosas no van bien. Esa es la multiforme gracia de Dios. Imagínate, el apóstol Pablo no tuvo el privilegio de caminar con Jesús en vida. O sea, Jesús escoge 12 discípulos, muere Judas, y luego cuando Jesús muere y resucita, después es que aparece en escena el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso. Ahora imagínate, yo hablaba un poco de esto el domingo. Saulo de Tarso, el asesino de los cristianos. Él va, pide cartas para ir a Damasco, matar a los cristianos, y camino a Damasco, siendo un hombre de autoridad y de influencia, camino a Damasco, él se encuentra con Jesús. Jesús se le aparece, y aquel resplandor dejó ciego a Saulo de Tarso, cae en el piso, y Jesús le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Ese Señor establece que Pablo está reconociendo y está identificando a una voz de autoridad, porque no lo puede ver ni lo puede sentir, pero sí lo puede escuchar. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y desde ese entonces Saulo de Tarso, el asesino de los cristianos, se convierte en el apóstol Pablo. Imagínate, quien luego escribió casi todo el Nuevo Testamento. Imagínense usted el plan de Dios para con Saulo de Tarso, un asesino. Si Dios puede hacer eso con un asesino, puede hacer cualquier cosa contigo y conmigo. Hubo un momento en la vida de Pablo, en todas estas tribulaciones que él pasó, en todos estos momentos difíciles, donde no hay evidencia, ¿no?, de la situación que él estaba atravesando, a lo que él llama el aguijón. No se sabe exactamente de qué, pero se pudo o se puede presumir de lo que él estaba refiriéndose. Porque hay unas cartas que él escribe donde dice: no soy yo quien escribe, es Timoteo, porque ya no puedo ver bien. Ya él no podía escribir como antes. Pero muchas personas dicen que era una enfermedad lagañosa, producto del resplandor que provocó cuando Jesús se le apareció. Ese resplandor que lo dejó ciego, donde por varios días estuvo ciego, comenzó a tener visiones, porque el problema de la iglesia es que vemos. Y Dios a veces te tiene que poner ciego para que veas con la visión y no con la vista. Porque Pablo quedó ciego y estando ciego comenzó a tener visiones. El problema de nosotros es que vemos. Por eso cuando el ciego estaba frente a Jesús,
que Jesús agarró y escupió en la tierra. Imagínate qué procedimiento de sanidad tan extraño, ¿no? Al final vamos a hacerlo. Voy a escupir, porque se ríen, lo voy a escupir y le lograr eso. La saliva de Jesús, ¿te imaginas eso? Un día recuerdo que un joven a quien yo discipulaba me preguntó: pastor, ¿no cree usted que ese joven ciego se ofendió por lo que hizo Jesús? Yo le digo, no. ¿Y por qué no se ofendió? Porque él no se dio cuenta nunca de lo que Jesús hizo. No estaba mirando. No estaba mirando nada de lo que Jesús hizo. Por eso no se ofendió. Por eso que la gente se ofende, porque ven lo que no tienen que ver. Ahora, habían gente que sí estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Quiénes? Los fariseos. Ahí estaban los fariseos, mirando lo que Jesús estaba haciendo y criticándolo y juzgándolo. Pero se callaron la boca cuando vieron que el ciego, cuando se lavó, comenzó a ver. Entonces Dios tuvo que dejar ciego a Saulo de Tarso para que tuviera visiones. Y en visiones veía a un hombre llamado Ananías que iba y lo sanaba. Y el hombre, siendo obediente, Jesús le dijo, te vas a ir a este lugar y te vas a quedar ahí hasta que te diga. Y él fue. Y Jesús se le aparece a Ananías, que es discípulo de Jesús. Y le dice Jesús a Ananías, quiero que vayas a una casa donde está un hombre que es Saulo de Tarso para que imponga su mano sobre él y lo sane. Y Ananías le dice, Señor, estamos hablando del mismo Saulo de Tarso que asesina a los cristianos y que atormenta a los que son tus discípulos. Sí, ese mismo. Pero ¿cómo tú me vas a mandar para la cueva del lobo? ¿Cómo tú me estás mandando a mí? Pero observe la diferencia. El asesino obedeció así. Y el discípulo cuestionó lo que el mismo Jesús le estaba diciendo. Quebrántame. O sea, hay canciones que hay que cambiarle la letra en esta época, ¿eh? Dice, abre mis ojos, oh Cristo. No, déjame ciego, oh Cristo. Para comenzar a ver con la visión y no con la vista. Y Pablo le dice, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles. Yo quiero que tú sepas que parte del trabajo del apóstol Pablo es que el evangelio llegara a nosotros. Porque Pedro, que era medio racista, él solamente le predicaba a los judíos. Y Pablo lo confronta un día y le dice, mira, tú lo que eres un hipócrita. Eso no pasa en otro grupo de discípulos, nada más en ese. Digo, tú lo que eres un hipócrita, porque tú cuando estás con los judíos eres de una forma y cuando no estás con los judíos eres de otra. Y Pablo era apellido León, que le digo, yo no nací de los hipócritas. Y parte del trabajo de Pablo fue abrir el evangelio a través de los viajes que él hizo para que pudiera llegar el evangelio a nosotros. La mujer sirofenisa abre el portal para los gentiles y Pablo a través del apostolado nos trae el evangelio a nosotros. Y ese hombre que abrió el evangelio para el resto del mundo, un día, como cualquier día, le dijo a Dios, quita de mí este simple, pequeño e insignificante aguijón.
¿Y sabes qué le dijo Dios? No. No. O sea, ¿te imaginas? Si nosotros analizamos en frío, sin ser muy espiritualoides, la verdad que Dios se pasa. O sea, ¿qué te costaba sanarle lo que Él te estaba pidiendo? No sabemos si el aguijón era la esposa, porque en ese sentido no se habla no hay evidencia de eso. No era él, descartada. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Bástate en mi gracia. O sea, en pocas palabras, Pablito, tú estás vivo y no deberías estar vivo. Yo te debía haber matado cuando te encontré camino a Damasco, pero te di gracia. Así cieguito y todo, como que no ves casi por la enfermedad lagañosa que tienes, vas a hacer como puedas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso lo que quiere decir que a Dios le conviene tu debilidad. Es más, te voy a decir más todavía. ¿Tú sabes quién puso esa debilidad en ti? Él. Pero tenemos que entregárselas a Dios. Y en esa debilidad que yo le entrego a Dios, Él se hace fuerte. Es ahí donde Él se hace fuerte. Por eso no ores erróneamente diciendo, Señor, quítame esta debilidad. No, porque si te quita la debilidad, no te puedes bastar en su gracia. Comienzas a bastarte en tu conocimiento, en tu talento, en tu don, en tu intelecto. Entonces Dios tiene que aplastar todo eso para entonces luego decirte, bástate mi gracia. Ya Pablo no podía leer. Parece que eran como costras que tenía en los ojos. Y aún así, en la cárcel, con esa enfermedad, escribió casi todo el Nuevo Testamento. Entonces hay 4 cosas que tenemos que entender para no desfallecer. Número 1, la aflicción es pasajera. Número 2, la aflicción es leve. Número 3, la aflicción produce un peso de gloria. Y número 4, me encanta, la aflicción es la antesala de la gloria venidera. Alguien tiene que aplaudir su gloria y decir, la gloria de Dios se está acercando a mi vida. Y en 2 Corintios 4 lo vemos. Dice, por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Dile a la persona que está a tu lado, no desmayes. Yo sé que has tenido ganas, has estado a punto, te has mareado incluso. No desmayes. No desmayes. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso es lo que Pablo habla, el desgaste es que vamos perdiendo cualidades. Ya no tenemos la misma fuerza de antes. El interior, dice, no obstante, se renueva de día en día.
O sea, quiere decir, Dios no te va a cambiar lo feo que eres, pero por dentro te va a hacer muy lindo y hermoso. Y el 17 me gusta porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, el problema es que hemos invertido los nombres a las cosas y le hemos llamado eterno a la tribulación. Es que, pastor, usted no sabe. Tú no sabes todos los años que yo tengo en este proceso. Esto ha sido eterno, pastor. Está confundido. Lo eterno es el peso de su gloria. La tribulación es leve y momentánea. Cuando aprendas a mirar la tribulación leve y momentánea, entonces la tribulación será leve y momentánea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pablo en el texto bíblico establece una diferencia y aquí podemos enmarcar dos grupos. Nos fuimos un poco más adelante, producción. Podemos enmarcar dos grupos. Presta atención a esto. Ha sido maravillosa la noche de hoy. El primer grupo, según el texto bíblico que leímos, atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El primer grupo está en los atribulados. También están los que están en apuros. Están los que son perseguidos. Y están los que están derribados. Ese es el primer grupo, diga conmigo, primer grupo. Segundo grupo. Preste atención al segundo grupo. El segundo grupo están los angustiados. No el que siente angustia, no, el angustiado. Ya es una profesión. Así como ingeniero, doctor, angustiado. ¿Tú no ves que hay gente que se angustia? No que se angustia por todo, que vive angustiado por todo. Es diferente, ¿sí o no? Si de repente suena el teléfono, ¡ay, atiende a ver quién es! ¡Algo pasó! ¡Aló! ¡Dime! Me encanta ver unos TikTok que la hija le hace pasar un susto a la mamá y atiende el teléfono. ¿Qué fue? No me diga. ¿A dónde lo llevaron? Y empieza la mamá, dime, ¿quién es? Ay, Dios mío, ¿cuándo fue eso? Pero dime. Estar en el primer grupo no es malo. Todos, incluso como creyentes, algún día hemos estado, estamos o estaremos en el primer grupo. Pero el segundo grupo es tu decisión. El segundo grupo es tu decisión. Y aquí pues es la gran diferencia. Porque estar en apuros, por ejemplo, es no tener recursos. Y hay que quien teniendo recursos está desesperado. Porque son las circunstancias las que te llevan a estar desesperado. Son tus decisiones las que te entran a estar desesperado.
Por eso, lamentablemente, cuando la gente no entiende, se vuelven víctimas de las circunstancias, tomando malas decisiones. Hello. Diga conmigo, derribado, mas no destruido. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor todavía no ha comenzado contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero invitarles a que se ponga de pie. ¿Ustedes me regalan 10 minutos más? Sí. 10 minutos más. Porque yo quiero orar por ustedes. Pero especialmente quiero orar por aquellos que se han sentido destruidos. Por aquellas que se han sentido destruidas. Por aquellas que han vivido en angustia, en desesperación, que han sentido que Dios les abandonó. Si eres de estas personas que has sentido esto en tu momento, yo quiero pedirte que salgas de tu asiento y corras aquí al altar, porque hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar por el rompimiento de lo que un día tú has sentido. No tengas temor. No estés mirando quién está a tu lado, quién te va a mirar si bajas o no bajas. No, sal de tu asiento y ven aquí si algún día te has sentido acá. Porque si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Dios no te trajo acá para morir. Dios no te trajo a este lugar para que sintieras la derrota. No. Dios te trajo porque todavía Él no ha comenzado contigo.